Maybe Gueto se resiste a que Curiepe y los pueblos negros de Venezuela, su objeto de estudio, sean vistos solo a través de celebraciones religiosas, la música sin su contexto y los estereotipos tradicionales. Para esta destacada investigadora, que se define como descendiente de comunidades que alcanzaron su libertad, es urgente crear nuevas narrativas antirracistas y antipatriarcales. Maybe Gueto lo hace desde la academia, el discurso corpóreo de la afrodescendencia, la gastronomía y la fotografía. Por eso, llegar a Curiepe con Maybe Gueto es más que un privilegio. Considerado el segundo pueblo de negros libres de América Latina, en Curiepe reside parte importante de su extenso trabajo de investigación. Con él en la arena nacional e internacional, Maybe ahonda en la defensa de la mujer negra y en los procesos de construcción de identidad del pueblo afro-venezolano y la diáspora. Hay que profundizar sobre las preguntas que como mujeres negras empobrecidas tenemos en Venezuela. Insertarse en la oleada de los discursos de feministas blancas, clase media, podría ser interesante para apoyarnos en la lucha, pero no es mi lucha. Aquí hay una historia particular que pasa por la raza. No pasa solamente por el asunto económico y de liberación de lo femenino. Hoy en Fuerza Latina, Maybe Gueto, quien ha logrado liderar con un reconocido trabajo espacios de diálogo frente a la reivindicación racial, la memoria social y las narrativas antirracistas. Maybe Soraya Gueto Ponce, gracias por haber aceptado llegar hasta aquí, Curiepe, para este encuentro que estaba esperando con mucha emoción. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y no se puede hablar del trabajo que hago sin reconocer la fuerza colectiva que tiene Curiepe. Estamos en el estado de Miranda, a 1 hora y media de Caracas. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Curiepe es la inspiración de casi todo lo que hago, porque mi familia, mi abuela especialmente, me transmitió desde su fuerza festiva la historia de Curiepe a su modo, ¿no? Una mujer muy trabajadora, muy entregada, muy feliz, conjuntamente con mi tía May, y por supuesto mi mamá, que es la cara como más fuerte, más tenaz de ellas tres, pero también con la posibilidad de mostrarme este Curiepe en acción. Mujeres solidarias, mujeres fuertes, mujeres espirituales, mujeres felices, también con muchas contradicciones, sobre todo con esto de ser negras, mujeres negras, y lo duro que ha sido para ellas poder sacar adelante sus familias. Tú me decías, yo me siento de aquí, pero no nací aquí, nací en Caracas. ¿Por qué tu mamá llegó a Caracas? ¿Cuál es tu encuentro con ese otro Venezuela? Mi abuela nació en Curiepe y a los 12 años la llevaron a Caracas a trabajar en casa de otras familias. Otras familias, y me encantó porque ahora fuera de cámara yo te dije en casas de familias y me corregiste, y me gustaría le explicaras a nuestra audiencia latinoamericana porque la forma correcta de decirlo es en casas de otras familias. La historia de Ana Santiago Ponce es la historia de muchas mujeres descendientes de africanos en la región. Estado Miranda, me llamo Ana Santiago Ponce. Me trajeron para Caracas. Fueron extraídas de sus pueblos de origen para trabajar como domésticas o hacer trabajo en las casas de otras familias para planchar, limpiar, cocinar y cuidar a las hijas e hijos de otras personas, de otras madres. Entonces dejaron a sus familias en manos de otras hermanas, de otras primas, de otras tías, de otras abuelas, pero tenían familia. Entonces el decir que van a trabajar en casas de familias oculta las deshumaniza y no contemplan que eran seres humanos que también tuvieron sus familias y que hicieron lo que hicieron, sobre todo mi abuela, precisamente para poder criar a sus hijos con la
posibilidad que tenían en ese momento, que era lo doméstico. Maybe en Fuerza Latina, recorriendo el continente, hemos entrevistado mujeres afrodescendientes dedicadas a la ciencia, a la medicina, a la música, pero tú eres una mujer afrodescendiente venezolana que dedicaste tu vida a reivindicar la dignidad de esa afrodescendencia. ¿Por qué? Yo no escribo nada de lo que no me pasa. La pregunta por lo académico, digamos, pasa por una necesidad personal, por una pregunta que no solo responde mi problema, sino que es un problema de la diáspora, es un problema de mi familia, es un problema de la comunidad, es un problema de los descendientes de africanos, y que cuando lo planteamos en términos históricos y geográficos es un problema de la diáspora. La reivindicación, la reparación a la diáspora tiene una dimensión individual, pero que se conecta con lo colectivo. ¿Qué significa hoy ser una mujer negra en Venezuela? Yo creo que ya en Venezuela esta generación y la generación anterior ha tomado conciencia y se ha dado la posibilidad de que respondamos desde la conciencia de quiénes somos, nuestros problemas. Entonces, eso implica un compromiso, que las respuestas que encontremos realmente tributen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por ejemplo, llegue alguien interesado en medicina y tengamos conciencia de que nuestras maneras de comer, de relacionarnos con el ambiente o lo que se llama naturaleza, entre comillas, delineó una forma en nuestros genes, en nuestra manera corporales, y que esas preguntas en la medicina sean culturalmente apropiadas, por ejemplo, para resolver problemas de diabetes, de hipertensión, que son característicos en las poblaciones afro. En esa búsqueda de respuestas, y perdóname que te interrumpa, precisamente te adentras en el tema de la alimentación, que es una perspectiva muy original para tratar de entender realidades de los pueblos negros, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Y quisiera que ahondáramos en eso que has encontrado, por ejemplo, en patologías desarrolladas por la explotación humana que hubo y que sigue habiendo además en nuestro continente. A entender el sistema de alimentación globalizado actual tiene que pasar por aceptar que es un sistema racializado. Un pequeño porcentaje de la población es la que produce la comida que se come la gran mayoría, bajo un modelo todavía de explotación de los cuerpos y de la intelectualidad. Podemos hablar de varios rubros, pero como estamos en Curiepe, como estamos en la subregión de Barlovento, donde el cacao es parte de la identidad histórica, cultural y política y económica de la región, nosotros podemos hilar fino allí y ver cómo la producción cacaotera sigue reproduciendo el modelo colonial. ¿Qué quieres decir? Es decir, hay una valoración de la almendra, del cacao, y una comercialización que no siempre beneficia en su justa medida al productor y a la productora. Okay. Que siguen, por ejemplo, bajo niveles de explotación, no llamados así, pero para la producción de la almendra, donde sus cuerpos no tienen una seguridad social, por ejemplo, claro, para la labor a la cual están destinados. Se destina. O sea, hay una exotización, por ejemplo, del cacao fino de aroma, de un cacao que está hecho por las manos de las productoras y productores, un cacao artesanal, pero a la hora de valorar eso en calidad de vida, no pasa igual. Es por eso que es muy interesante nuestra audiencia, que muchas veces va más allá de las fronteras latinoamericanas, que evalúen bien cuando ven esas tabletas de cacao y dice comercio justo. ¿Qué es la justicia? Además con las comunidades afro que lo producen. Pero voy a ir a Venezuela, maybe porque tú reivindicas abiertamente tu posición política, tu visión de mundo, de sociedad. Y uno se imaginaría, si uno escucha los discursos que en algún momento pronunció Hugo Chávez y posteriormente Maduro, que habría un tratamiento mucho más digno a las comunidades afro-venezolanas de lo que pueda haber sucedido en Argentina o en otros países que quisieron creerse blancos. ¿Cuál es el caso en Venezuela? Sucedió. Okay, es decir, vamos a poner un ejemplo muy tangible. En Venezuela existe racismo y históricamente ha sido negado que la sociedad venezolana es racista, porque
el velo del mestizaje dice que aquí todos somos iguales. Y la construcción de la República, a partir de 1800, encontró en este discurso ideológico la posibilidad de que la República se montara sobre la igualdad. La jerarquía de clases lo muestra que no. Mi abuela, como acabo de decirle, sale de su pueblo a una ciudad para mejorar su vida porque no puede mantener una calidad de vida en estos pueblos que han sido abandonados por el Estado, digamos, por la visión de república igual. Que viene de la colonia, claro. Que es una continuidad de la colonialidad. Entonces, el 2011, poder firmar una ley contra el racismo en Venezuela es primero reconocer que esa estructura que perpetúa la colonialidad existe en Venezuela. Entonces, estos 20 años, 23 años de revolución han sido cualitativamente mayor que lo que pudimos resolver en la República. Institucionalmente pudimos alcanzar ciertos espacios para generar política pública diferencialmente hacia poblaciones afro. En el censo nacional pudimos incorporar una pregunta de autorreconocimiento afrodescendiente. Es decir, no existimos si no lo enunciamos. Si tú no nombras a alguien, esa persona no existe. Y por ende no existe la política pública. Claro. En el área educativa se ha avanzado mucho en la incorporación de contenidos curriculares donde lo afrodescendiente sale del estereotipo que me enseñaron a mí, o sea, eso es reciente, de que el negro trajo solamente el tambor, el ritmo y la alegría. Pero, sin embargo, leyendo sobre el feminismo, por ejemplo, en Venezuela, es muy evidente que la fractura social que se dio con el chavismo y el antichavismo también se dio en los movimientos feministas. Lo que pasa es que en Venezuela, por lo menos para la conciencia afro, esta pregunta sobre el feminismo no está tan clara, estas oleadas. O sea, mi abuela no estaba peleando por no querer trabajar más. El sujeto político de la acción reivindicadora en el tema del patriarcado no es solo la mujer y su cuerpo y el discurso liberal sobre su cuerpo. Es la comunidad afro. Si yo no atiendo en términos de antipatriarcado al varón que está conmigo, que está estigmatizado físicamente, estereotipadamente como un malandro, como un agresor, como un delincuente, si yo no atiendo esa problemática a la par, interseccionada, el problema no se resuelve, porque él va a ir preso. Claro. Por ejemplo, si comete violencia doméstica, pero al ir preso descalabra toda la estructura de la familia extendida que compone la sociedad afro. Sin embargo, yo quería preguntarte antes de pasar a otro tema, tu militancia ha sido reconocida y tu activismo y tu investigación nacional e internacionalmente. Te decía que estuve viendo la bellísima conferencia que dictaste en Berkeley. Sin embargo, yo me pregunto si una activista racializada que le haga oposición a este gobierno tiene la misma posibilidad de trabajar y de ponerle un parlante a su voz como la tienes tú. Yo me lo pregunto en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de Maduro. Yo hago crítica. Ok. Esto que te estoy diciendo, es decir, el hacer una mirada de la crisis alimentaria que tenemos ahorita y decir, cuidado, que estamos reproduciendo el modelo colonial en la producción de cacao, es una crítica. Pero claramente tus colegas activistas radicalmente opuestas, por ejemplo, a la gobernanza, como dices tú, ¿qué posibilidad tiene hoy de hacer activismo pro mujer, pro disidencias sexuales y pro comunidades afro? Pregúntaselas a ella. Baby, cuando llegamos a Curiepe, tú me dijiste de una manera muy clara y muy contundente que tú no querías que se folclorizara una vez más
la comunidad afrodescendiente venezolana, que la siguiéramos mirando a través de los estereotipos, muchas veces, lo decíamos ahora, miradas eurocentristas de los negros, música, flojera, sexo y alegría. ¿Por qué te tomaste el tiempo de decírmelo antes de que empezáramos la entrevista? Las comunidades afro nos fundamentamos ciertamente en la espiritualidad que acoge varios elementos como la música, la danza, las relaciones sociales, comunitarias. Es decir, ese es un elemento que aglutina, pero lo que probablemente se ve es a la mujer o el hombre bailando tambor o a la facilidad musical que tiene la mayoría de la gente. Si eso lo desprendemos del universo espiritual, comunitario, organizativo, entonces se folcloriza. Me vi aquí precisamente frente a la Casa de la Cultura después de un día mágico, cuando ya comienza a abandonarnos la luz del día. Quiero que me hables del proyecto Trama. Yo creo que llamar proyecto Tramas a lo que hago es poder hilar distintos hilos en una urdimbre que soy yo, digamos así. La investigación en psicología social, investigación antropológica sobre poblaciones afro y distintas formas de expresar ese conocimiento y buscar la reivindicación a través de lo cotidiano, de la acción y de lo estético. Entonces, bueno, poder captar con imagen, con el trabajo de Franklin Peroso, que es mi esposo, la vida afro-venezolana para nosotros es un compromiso, para salir de estos esquemas estereotipados y que cuenten una historia profunda donde la memoria se reivindique. Además de la fotografía está este bellísimo proyecto de memorias danzadas. Unos cuerpos que comunican, que hablan, que reivindican. El estudio del cuerpo como unidad de análisis, yo creo que es una deuda que tenemos en las disciplinas de las ciencias sociales. Entonces yo lo que intento ahora es llegar al mundo simbólico, al mundo subjetivo, a través de lo sublime del arte. Porque el arte tiene o sea, como dispositivo es muy potente para resignificar imaginarios, para evaluar estereotipos, para potenciar imágenes afectivamente significativas. Si yo te preguntara cuál es esa frase, ese mensaje, eso que tú quieres que le llegue a la audiencia de Memorias, ¿qué es? Humanizar a estas mujeres que estuvieron bajo la sujeción esclavista y que tuvieron rabia, emociones, afectos, tristezas, que agenciaron la libertad de distintas formas y que no se sabe sus historias porque fueron invisibilizadas, porque no se conocen, porque la historia oficial tiene unos relatos épicos mayores y las mujeres siempre hemos sido como apartadas de esta historia y más la mujer negra. Memorias Danzadas invita a las intérpretes, en primer lugar, a que conozcan historias particulares de mujeres que estuvieron bajo sujeción, pero también invita a la audiencia a que paseen por sus vidas a través de la poesía, a través de lo que sintieron, de las posibilidades que tuvieron y sobre todo la resistencia y la resiliencia que tuvieron para sobrevivir a un sistema como ese. 4 o 6. Te vimos antes de venir con tu esposo.
ejecutando y con tu hijo, digamos, la otra pata de ese trípode creativo, que es la gastronomía también, que hace parte del proyecto? ¿Por qué involucras y te involucras de una manera tan directa con la gastronomía desde una perspectiva de herencia y legado afro? Aquí los autores materiales son Franklin Peroso e Ismael Salvador. Lo Peroso, vimos. ¿sí? Yo igual construyo con ellos las ideas, Franklin es el chef, pero estamos siempre investigando sobre las bases de alimentos que no tienen trigo, en este caso, que no tienen gluten. ¿Por qué? Y nosotros porque tenemos una tradición en la cultura afro de, por ejemplo, el plátano como una fuente importante de alimentación. Y en los relatos de mi abuela, por ejemplo, de cómo se alimentaba la gente aquí en Curiepe, por ejemplo, plátano deshidratado, que se hacían atoles con el plátano. Entonces, bueno, fue una fuente importante para indagar recetas que pudieran contener este alimento tan nutritivo y tan importante para la población afro dentro de recetas que fuesen aptas para dietas especiales. Por ejemplo, para hacer panes, el plátano verde tiene unas propiedades muy significativas. Para las personas que tienen, por ejemplo, una dieta especial, es un prebiótico y un probiótico natural. Veo que la yuca también es Sí, muy importante. la yuca ¿Por también qué? es muy importante. La yuca es parte de este sistema y es súper importante para la dieta, igual que los tubérculos. Otro producto importante es la elaboración de una torta que hacemos de cacao con coco. Uy, O qué sea, el delicia. cacao, como sabemos, es parte de los rubros centrales en la subregión de Barlovento. Y el coco es un alimento que une a toda la costa y une también A Latinoamérica y a África. África. Maybe nuestro equipo no quisiera irse sin darte ese espacio del que nos hablaste para visitar a San Juan Bautista. No sé si le vas a hacer una promesa, una petición, pero quería preguntarte si nos permites acompañarte. Sí, San Juan tiene la puerta abierta para todas y todos los que quieran visitarlo y la familia siempre está dispuesta a recibir, como el pueblo. Si vienes con respeto, el pueblo siempre está dispuesto a recibirte y a tratarte bien para que conozcas quién es Curiepe, quiénes son los curieperos y curieperas. Baby, ¿dónde estamos en este momento? Estamos en la casa de San Juan Bautista, que es la casa de la familia Tobar, que custodia la imagen por tradición familiar. Aquí reposa la imagen de San Juan durante todo el año, excepto el momento de la fiesta, el momento clímax, que va a la iglesia y por segundos se queda allí y después es robada por los devotos, por los curieperos y curieperas y vuelve a la casa. Tengo entendido que las peticiones, así como los pagos de promesas, son rituales íntimos o muy familiares. Pero sin querer irrumpir en eso y con todo el respeto, quisiera preguntarte si pudieras pedirle a San Juan Bautista algo para las comunidades afrodescendientes en Venezuela y en América Latina. ¿Cuál sería esa petición? Que este plan reparativo que inició el Caribe insular para que Europa pidiera disculpas por el delito de lesa humanidad que cometió, que eso se consolide como una propuesta colectiva de toda la diáspora. Es decir, nosotros como nación podemos tener ciertas áreas y cierto plan reparativo porque la esclavitud y la colonización afectó ciertas áreas más que otras. Pero en términos regionales todos estuvimos afectados por más de 300 años por la colonización y lo que eso generó. Aunque las comunidades afro hemos estado organizadas desde siempre y hemos autogestionado nuestros problemas esenciales, hay una gran brecha que es difícil de achicar porque la deuda es muy grande y pasa primero por la dignidad, pasa primero porque Europa admita el crimen que cometió
y segundo, que haya una indemnización, no solo moral, sino económica. Y cada país y cada región, y bueno, Venezuela es el único país del continente que ha participado en esta petición insular. La idea es que San Juan nos ayude a que todo el continente, como la quinta región que somos de África, podamos agenciar este plan reparativo global, ¿no?